Empezamos una nueva edición de Café Mercosur, este espacio en el que nos proponemos analizar la realidad de los países de la región con un foco en los aspectos jurídicos. Hacemos este programa desde Rosario, Argentina, quien les habla, Osvaldo Di Princio y Daniela Burlini, y de San Pablo, Brasil, Ramiro Cayano Blanco. Este programa se transmite por RCA, radio oficial de Resistiendo con Aguante, y también por la radio Las Voces del Muro. Los programas anteriores se encuentran en iVoox y en iTunes como Café Mercosur. También nos pueden encontrar en www.cafemercosur.com y en las redes sociales, Facebook y Twitter, también como Café Mercosur. Bueno, este es el encuentro número 166 de Café Mercosur. ¿Cómo te va, Osvaldo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ramiro? ¿Cómo estás? Bien, acá las cosas andan relativamente raras. Vamos a ver por qué después, vamos a verlo en la segunda parte del programa. Raras. El tiempo no da tregua, lamentablemente. Ha subido el número de muertes, ya estamos en 56 en Minas Gerais. ¿Te acordás que habíamos hablado? Sí, que eran... hemos hablado algo. Sí, bueno, lamentablemente el tiempo sigue cobrándose vidas. Y esto es básicamente una consecuencia directa, necesaria y fatal de la falta de inversión pública en lo que es la máquina del Estado. Esta gente que ha llegado al poder después del derrocamiento, supuestamente impeachment, ¿no? Pues en inglés parece más lindo, Osvaldo. Sí. De Dilma Rousseff, ha llegado con la idea de reducir el gasto público y ha llegado a lo máximo con la ley en el gobierno de Temer. ¿Te acordás, Osvaldo? La que congela los gastos públicos por 20 años. Por 20 años no hay más gastos públicos, Osvaldo. Sí. De un ejercicio para el otro, el Estado puede gastar exactamente lo que gastó el año anterior, más la corrección por la inflación, nada más. O sea que están virtualmente congelados. Y estamos empezando a ver las consecuencias de eso, ¿no? Se cumplió un año de la tragedia de Brumadinho. Sí, que acá también llegó esa noticia, porque muchas de estas noticias que están dando ahora no se sienten acá en la Argentina, pero la de Brumadinho sí había llegado. Se cobró casi 300 vidas entre fallecidos y desaparecidos, hay 9 desaparecidos. Y ahora se ha descubierto que esto es también consecuencia de la falta de fiscalización y contralor de los entes del Estado. ¿Te suena, Osvaldo? O sea, controlamos el gasto público, pero dejamos de cumplir las funciones del Estado. Y ha ocurrido lo mismo ahora con lo que es el Bolsa Familia, ¿no? Digamos, uno de los planes sociales más exitosos que ha tenido Brasil en toda su historia, que es un plan muy parecido a lo que sería la asignación universal por hijo en Argentina, Osvaldo, o el plan jefes y jefas de familia también. Una mezcla entre los dos sería este Bolsa Familia, ¿no? Una asistencia que se le da a las familias muy pero muy pobres acá en Brasil y que comenzó en realidad durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, Osvaldo. Y después se convierte en una verdadera política del propio Estado durante el gobierno de Lula da Silva. Sí, Ramiro, y vos sabés que ese plan acá tuvo mucha difusión, sobre todo en la etapa, diríamos, donde los medios hegemónicos argentinos estaban como iluminados por la figura de Lula en comparación con la figura de Néstor Kirchner primero y después de Cristina Fernández de Kirchner. O sea, estaban iluminados con Lula como diciendo lo bueno que era Lula, y este plan, Bolsa Familia, se lo difundía mucho diciendo lo bueno que era, lo terrible que era, hasta que después esos mismos medios empezaron a atacar a Lula cuando Lula dejó de ser lo que ellos pensaban que era, ¿no? Y después que Lula les dijo en una cena en la Unión Industrial Argentina, en la UIA, que cómo podía ser que galardonaran a él y que lo escucharan en una conferencia, en una cena, y estuvieran en contra de Cristina Fernández de Kirchner, ¿no? Sí, bueno, y ahí medio como le hicieron la cruz, pero ya se la venían haciendo, ya no era lo mismo que decían antes de la maravilla que era, y que indudablemente creo que la historia lo va a reivindicar indudablemente a Lula, cómo hizo que mucha gente que estaba en la más absoluta de las miserias pudiera acceder a un inicio de clase media, una clase media baja, ¿no? Realmente fue un golpe terrible, que después se olvidaron cuando empezó todo el tema con el impeachment a Dilma y todo lo demás, ¿no? A tal punto es así lo que estás diciendo, Osvaldo, que el sueño de Lula fue haberle dado a la mayoría de los brasileros 3 comidas diarias.
Simplemente eso. Y bueno, eso se ha convertido de alguna manera también en una especie de ariete contra el populismo y todo ese tipo de cosas. Pero bueno, llegado el gobierno de Temer, este plan asistencial siguió vigente. Inclusive en algunos aspectos pasó lo que pasó con algunos planes en el gobierno de Macri, ¿no? Como aumentó la pobreza, aumentó el número de gente que tenía condiciones de pedir este plan. Porque se quedan sin trabajo, porque se precarizan sus fuentes de trabajo. Y entonces, ¿qué ocurrió? Bueno, ocurrió lo que viene ocurriendo con todas las cuestiones del Estado acá en Brasil, que no empieza a funcionar. Entonces, en un año ya se han atrasado casi 500.000 de pedidos de este plan asistencial, Osvaldo. 500.000 de pedidos atrasados. Para ser exactos, 494.229 familias hoy espera que le concedan este beneficio, que es mínimo, Osvaldo. Son 89 reales por persona. 89 reales por persona son, ponerle algo así como 1.500 pesos por persona. Claro. O sea, es lo mínimo de lo mínimo de lo mínimo. 20 litros de leche, nada más. En las panaderías finas, 3 kilos de pan. Sí, una situación difícil y que muy bien explicaste vos, Ramiro, que esos 500.000 son fruto de las políticas regresivas que aplicó primero Temer y ahora Bolsonaro, ¿no? Que hizo que aumentara la gente que lo tendría que percibir, porque esos planes, el éxito lo demuestran cuando se van reduciendo, no porque se le da menos personas, sino porque menos personas lo necesitan. Entonces, ahora hay más personas que lo necesitan y hay menos agentes del Estado que se lo otorgan. Con eso se ha llegado a esta situación que realmente para ese 500.000 de familias es una situación de vida o muerte prácticamente. Esto fue investigado por 2 periodistas de la Globo, mira vos, por Pedro Capelli y Elisa Martins, que tuvieron que luchar, digamos, de una forma terrible contra la censura, ¿no? Porque hay una ley de acceso a la información y ellos tuvieron 4 meses demandando que le den acceso a estos datos, y si no fuera por la Contraloría General de la Unión, que determinó que le dieran acceso a esos datos, que son públicos, que todo el mundo debería tener acceso, y no se los daba. Mirá vos el nivel de censura que hay. Y sin contar que son empleados de la Globo, ¿no? Que no son de medios totalmente enfrentados con Bolsonaro. Sí, absolutamente cierto lo que estás diciendo. Y a esto le sumamos nada más ni nada menos que el otro escándalo de las más de 2 millones de personas que están esperando pedidos del INSS. El INSS, yo no sé cómo es en Argentina, es un superorganismo que representaría los que son las ART y el PAMI. Porque son los que te dan las jubilaciones y son los que te dan también los sueldos que paga el Estado cuando una persona por un accidente de trabajo no puede ir a trabajar por más de 30 días. Acá esa tarea la hacen las RT. Bueno, acá tanto este organismo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, te paga las temporarias como las definitivas. Y también las licencias por maternidad. Todo. O sea, claro, sí, acá, ahí se lo paga acá el ANSES. Es una mezcla entre el ANSES y las RT, de acuerdo a la Argentina, ¿no? Que eso es un régimen que antes pagaba la empresa y hace unos años ya que paga el ANSES, el que paga las jubilaciones, el mismo organismo. Esta discusión viene más o menos muy buena para que nosotros dimensionemos el tamaño y la importancia que tiene este Instituto Nacional de la Seguridad Social en Brasil. Es básicamente el primer órgano estatal más de importancia. Es lo más importante que hay porque alcanza cualquier cantidad de situaciones y millones de personas, trabajadores y empresarios que se van a jubilar y, o sea, es impresionante, Osvaldo. Un organismo que debe administrar miles de millones de reales, y por no decir miles de millones de dólares, ¿no? El 40% como mínimo de todo el presupuesto nacional se destina a este organismo. El 40% sí. Del presupuesto nacional. Un presupuesto inmenso como el de Brasil, con 150 millones de habitantes, Ramiro. 210.
con 210 millones de habitantes. 210, bueno, aumentó un poco de la última vez que lo leí, se ve. Bueno, y ahora resulta que está con 1.200.000 pedidos atrasados. O sea, gente que no puede ir a trabajar porque está enferma, no le paga más la empresa porque se pasaron los 30 días y no tiene más para pagar las cuentas. Y no pagan. No hay trámites, no hay peritos que te digan que vos estás, digamos, incapacitado, no. A eso se le suman 800.000 que están atrasados. 1.200.000 están súper atrasados. Y 800.000, digamos que es el atraso normal y natural que más o menos tienen, ¿no? O sea, 2 millones de personas que están sometidas casi a la pobreza extrema porque no tienen un mínimo ingreso mensual. Bueno. No, realmente es una situación explosiva. 2 millones de personas en números que ellos dicen. Hay gente que dice que son 3. O sea, esto es una barbaridad. Y el gobierno ensaya soluciones locas. Porque, ¿qué pasa, Osvaldo? Sí, bueno, Ramiro, pero esto es de siempre. No, bueno, sí, un poco de siempre. El INSS nunca fue, viste, un organismo muy rápido, viste. Siempre fue medio paquidérmico su movimiento. Un organismo que tiene que controlar a millones de personas, millones de trabajadores, millones de jubilados. O sea, no debe ser nada fácil, ¿no? No, para nada. Pero bueno, el tema principal es el siguiente. La gente, como es normal, se jubila, Osvaldo. Llega a la edad que le corresponde y se jubila. Sí, cuando llega la edad se jubila. También los técnicos del INSS se jubilan. ¿Y cómo se contratan nuevos técnicos? Por concurso. Y los concursos están todos cerrados. ¿Por qué? Porque está la ley del gasto público que no permite que se abran concursos. ¿Se entiende, Osvaldo? Cada vez se entiende lo complicado que está la situación. Pero bueno, esta era la locura del huevo de la serpiente del mal, que se llamó esa famosa ley, que nosotros la comentamos en su momento y que me parece que debiéramos haberla comentado más porque ya se sabía lo que iba a venir. O sea, esto no es una cuestión, digamos, que no se podía prever o que somos genios que nosotros pudimos haberlo dicho en su momento. Esto todo el mundo le decía, gente, el Estado va a quebrar, el Estado tiene funciones, el Estado tiene una maquinaria burocrática que tiene que funcionar mínimamente. En contra de lo que dicen todos los libertarios, ¿no? Mirá, ¿te acordás cuando creo que era Obama, no le votaban el presupuesto en Estados Unidos? O sea, hablando de Estados Unidos, que es un país que el Estado totalmente retirado de un montón de actividades, sacando la defensa y la seguridad, y decían que si le votaban el presupuesto iba a dejar de prestar servicio en un montón de casos del Estado. Y estamos hablando del Estado de Estados Unidos, ¿no? ¿Te imaginas los países como Brasil, Argentina, que tiene un Estado mucho más presente, los países europeos? Hubiese sido terrible. No, realmente, este análisis, tenés razón, tenía que verlo, Ramiro, tenemos que haberlo sido más profundo en este análisis, ¿no? Sí, totalmente, Osvaldo, totalmente, porque era una crónica de un desastre anunciado, para parafrasearlo a García Márquez, porque era así. Y ahora el gobierno primero ensayó fórmulas de que iba a hacerlo con los militares jubilados. Después le dijeron, pero si los militares no tienen ningún entrenamiento en materia administrativa. Después dijeron, bueno, no, claro, sí, los vamos a llamar, pero ellos los vamos a poner para que acomoden la fila, para que le digan a la gente dónde tienen que ir, cuál es el despacho al cual tienen que ir, y vamos a tratar de contratar por precio fijo a los técnicos jubilados. Que eso sí puede ser que ayude. Pero bueno, eso es pan para hoy, hambre para mañana, porque podemos resolver... Sí, es un mero parche, ¿no? Claro. Resuelve la situación principal. Y esta situación se extendería por 20 años, dijiste, ¿era? La ley se extiende por los 20 años, o sea, esta ley de que no se puede aumentar el gasto público. Y vamos a ver, el gobierno dice que va a salir de esta situación aproximadamente en fin de año con estos parches que va a hacer. Eso es lo que el gobierno dice, pero vamos a ver qué es lo que ocurre porque la falta de políticas públicas cada vez en Brasil se hace más evidente. Y lo vamos a charlar en el próximo programa específicamente a la luz de lo que andan diciendo a algunos economistas que vos los nombraste acá, Osvaldo, los trajiste, que pintan que acá es la maravilla y que realmente no lo es. Ahora que se les ha caído el modelo chileno, me parece que quieren resucitar un supuesto modelo brasilero, ¿no? De la mano dura y de lo liberal en lo económico. Sí, realmente una situación complicada y esto... Economistas que hablan solamente parecería que con esas políticas anda todo bárbaro, los países crecen, todo, y esta miseria que tiene el sistema, nada dicen, ¿no? Esto me gustaría que nos quede bastante claro de lo que está ocurriendo aquí en Brasil, Osvaldo, y que veamos qué es lo que ocurre en todos los países, no es un atributo de Brasil.
principalmente de los países subdesarrollados, donde, como bien vos dijiste, Osvaldo, el Estado tiene un papel mucho más protagónico, no solamente en la vida social, como también en la vida económica de la gente, ¿no? Sí. En los países como el nuestro, como el de Argentina y Brasil, pero también en los países europeos, en los países con mejores niveles de vida, generalmente el Estado tiene bastante más participación que en los países que el Estado es ajeno a todas estas cosas, ¿no? Exactamente. Osvaldo, ¿te parece que escuchemos algo de música? Vamos, ¿qué vamos a escuchar, Ramiro? ¿Qué te parece? Mira, yo he rescatado un tema de Sergio Denis llamado Conclusiones, de un álbum que se llamaba La simpleza de mi gente, del año 1982. Y este es un álbum que tiene temas realmente hermosísimos. Bueno, y este es un tema que me parece muy bonito. ¿Lo escuchamos, Osvaldo? Dale, vamos a escucharlo. No tengo amigos si no estuve solo, no tengo frío si no tuve abrigo, no tengo nada si lo tengo todo, no tengo tuyo si no tengo mío, no tengo fuego si no fui ceniza, no tengo nombre si no fui silencio, no tengo cuerpo si no fui del aire, no tengo patria si no fui extranjero. No tengo casa si no tuve calle, no tengo rumbo si nunca me pierdo, no tengo olvido si no soy recuerdo, no tengo cielo si no tengo infierno, no tengo calma si no tuve ira, no tengo paz si no viví la guerra, no tengo fuerza si no tuve miedo, no tengo Dios si no temí su ausencia. Tan lejos del día, ni está la tierra tan lejos del cielo, no estoy tan solo cuando quedo solo, y estoy muy cerca aún estando lejos, no soy un hombre porque he sido un niño, no. Ni he sido un niño porque fui pequeño, no. A veces soy el padre que he tenido, sí. Y a veces soy el hijo de mis sueños, no olvido nunca a los que me olvidaron, y quiero siempre a quienes me quisieron, siempre voy apurado cuando hay un camino, y voy tranquilo cuando falta tiempo, no tengo calma si no tuve ira, no tengo paz si no viví la guerra, no tengo fuerza si no tuve miedo, no tengo Dios si no temí su ausencia. A los que me olvidaron, y quiero siempre a quienes me quisieron, voy apurado cuando hay un camino, y voy tranquilo cuando falta tiempo, no tengo calma si no tuve ira, no tengo paz si no viví la guerra, no tengo fuerza si no tuve miedo, no tengo Dios si no temí su ausencia, no tengo calma si no tuve ira, no tengo paz si no viví la guerra, no tengo fuerza si no tuve miedo, no tengo si no temí su ausencia, no temí su ausencia, si no tuve ira, si no viví la guerra, no tengo fuerza si no tuve miedo, no tengo Dios si no temí su ausencia, si no tuve ira, no tengo paz si no viví la guerra, no tengo fuerza si no tuve miedo, no tengo... Bueno, escuchábamos entonces a Sergio Denis y un tema de 1982, Conclusiones. Vamos a seguir entonces hablando del Estado, ¿no, Osvaldo? Pero ahora nos vamos al otro lado, nos vamos a la Argentina. ¿Qué te parece? Una de terror, te digo. Una de terror.
columna de terror que repite cosas que ya hablamos el programa anterior, Ramiro. ¿Te acordás cuando habíamos hablado de las vacunas que se habían abandonado, que no se aplicaron, que muchas se vencieron y no servían más, y otras estaban varadas en la aduana porque no hacían nada para moverlo, que eran cosas que pasaron en la provincia de Buenos Aires y que pasaron en la nación, en el gobierno nacional? Bueno, y se vuelve a repetir, pero esta vez se encuentran netbooks en un depósito del Correo Argentino, pero no algunas netbooks. Estamos hablando 101.000 computadoras, 3.000 tablets y 2.000 proyectores, que se habían comprado durante el 2016 y 2017 por la empresa Educar Sociedad del Estado, que es la que manejaba lo que era antes Conectar Igualdad, las aulas digitales, la primera digital. Se compraron, seguramente alguna empresa amiga del gobierno, porque las tablets se las compraban al Grupo Clarín. ¿Y qué pasó? No las repartieron. Total, están ahí las computadoras, las tablets, ya compramos, ya beneficiamos a los amigos. ¿Para qué la vamos a repartir? Así que nos encontramos con un montón de computadoras que aquí hay una discusión entre el gobierno actual y el anterior, que el gobierno actual dice que ya están obsoletas muchas de ellas porque tienen 3 y 4 años, y el gobierno actual dice no, que están totalmente usables y que no las pudieron repartir, les quedaron. Fue una pena. Se entregó más del 60% y quedó el 40%, y nadie le dijo nada a nadie. Así que esa es la noticia de terror. Y que supuestamente este gobierno debería estar contento de haber recibido ese material que él va a poder entregar, ¿no? O sea, esto es, sinceramente, Osvaldo, nos toman por bobos, nos toman el pelo directamente, porque, como bien dijiste vos, Osvaldo, estamos hablando de adquisiciones que se hicieron en el año 2016 y en el 2017, de material tecnológico que iba a ser entregado, según ellos, creyéndoles, ¿no? En el 2020. Sí. En el 2020. No, Osvaldo, esto se hace porque tiene que haber un estudio previo. Posiblemente tenga que estar ya destinadas antes de adquirirlas, porque yo voy a comprar tanto para darle a estas personas, no para dejarlas en el depósito. ¿Qué es esto, Osvaldo? Indudablemente estaban adquiridas para entregar, no, o sea, para que se vayan entrando y sabían con quién, no, pero no tuvieron tiempo, no quisieron, o sea, durante todo el 2019 no pudieron, no quisieron, 2018-2019, pero bueno, son los estados eficientes, ¿no? ¿Cómo era? El mejor equipo de los últimos 50 años, Ramiro. Esto me hace acordar, Osvaldo, tenemos que comentarlo porque me parece que viene muy a cuento, a las disculpas de Mauricio Macri en esa especie de reunión de amigos, donde dijo que él sabía que no se podía endeudar la Argentina, y él le decía a los ministros, no nos podemos endeudar porque esto se va a la mierda. Palabras textuales de él, ¿no? Hacia, como se pone cuando uno escribe, ¿no? SIC. Sí. Él no es el comentarista, él era el presidente, él era el que tenía que hacer las políticas, o por lo menos en última instancia aprobarlas o no aprobarlas, no que los ministros hagan lo que quieren y él, yo les decía, yo sabía, pero ¿qué es esto, Osvaldo? Y ahora viene este señor Alejandro Finocchiaro, que era el ex ministro de Educación, diciendo que no, que está todo bien y que podemos comprar cosas de tecnología para entregarle a los estudiantes de acá a 4 años. A lo mejor el que estaba en primer año en aquel momento lo recibirá cuando está en quinto, ¿no? El que está en segundo ya se fue a la facultad, no lo recibe más, Osvaldo. O sea, ¿para qué la compraron esto? ¿Qué gestión es esta, Osvaldo? O sea, un desgobierno. Tuvimos 4 años de un desgobierno. Durante 4 años también estuvo recordando el personaje que ya hemos hablado, Ramiro, ¿te acordás? Juan Domingo Perdón. Sí. Recordando a Juan Domingo Perdón, que Macri, en lugar de tomar medidas, lo único que hacía era pedir perdón por lo que no había hecho. Bueno, volvió a lo mismo. Él sabía que no iba a hacer eso, volvió a pedir perdón. Y la verdad que un presidente no tiene que pedir perdón, como bien vos decís, Ramiro. Tiene que administrar, tiene que ejecutar, tiene que tomar medidas, tiene que hacer que las cosas anden bien, ¿no? Comentar por qué las cosas no pudieron salir. Y esto nos lleva de cabeza a analizar la otra noticia de terror que tenemos, ¿no? Que además de todo esto, nos ha dejado gente en el gobierno que no se quiere ir, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, son puestos políticos que no quieren irse, o sea, o por lo menos, si se van, piden indemnizaciones. Escuchaba uno de los de gerente general, o no sé qué gerente de Aerolíneas Argentina, que pide una indemnización, Ramiro, a ver si escuchá la cifra y pasala a reales o a dólares. 12 millones de pesos por mes que estuvo trabajando, pide.
uno de los gerentes de Aerolíneas Argentinas. 12 millones de pesos. Bueno, él estuvo trabajando casi 2 años, entonces la suma llegaba a los 418 millones de pesos, Osvaldo. Sí, un absurdo. Sí. 418 millones de pesos serían aproximadamente unos 20 millones de reales. Un absurdo por 2 años de trabajo, ¿no? Y aquellos que siempre, que no nos olvidemos que el gobierno era famoso por pedir reformas laborales, que sobre todas las cosas querían reducir las indemnizaciones, porque las indemnizaciones eran gravosas para las empresas, pero se ve que eso pasa solamente cuando ellos no tienen que recibir la indemnización, cuando la indemnización la quieren cobrar los otros, ¿no? No, realmente... Ellos llegaron con la perorata del Estado, que era que el pulpo omnipresente que consumía la economía y que había que achicar el Estado y que los empleos públicos eran malos por naturaleza y que mejor era traer la empresa privada y la lógica de la empresa privada al propio Estado, ¿no? Y ahora que están en el Estado, digamos, se han atrincherado y son los tipos más burocráticos que existen, ¿no? Estábamos hablando específicamente ahora de Raúl Martínez, que estaba nada más ni nada menos que presidiendo la empresa ARSAT, que es la empresa tecnológica estatal por excelencia, ¿no? Y que ahora el nuevo gobierno designó como gerente a Pablo Tonietti. Pero bueno, Raúl Martínez dice, bueno, yo renuncio a ser director, pero estoy en el directorio y no quiero salir. Y si me echan, indemnícenme y páguenme la doble indemnización aparte, que podríamos aclarar que la doble indemnización no fue votada por los legisladores del PRO, ¿no? Claro, sí, aparte... Duplica la indemnización, o sea, la indemnización corresponde cuando vos no tenés un puesto político, cuando tu puesto fue por concurso o sos un empleado del Estado que sos planta permanente, que vos tuviste una carrera administrativa, no para los puestos que se ponen políticamente, sino cada vez que hay un cambio de gobierno, cada vez que los puestos políticos se van, todos tienen que ser indemnizados. Y la verdad que sería excesivamente oneroso para el Estado que tenga que hacerse cargo de un montón de sueldos, ¿no? ARSAT, una empresa que se encargaron de desvirtuarla o intentar destruirla, no haciéndose el ARSAT 3, que era el tercer satélite, que ya estaba diseñado, y no continuar con el sistema de televisión digital abierta, donde abandonaron el mantenimiento de todas las antenas de televisión digital abierta y muchas están sin funcionar. Una empresa que vaciaron y quisieron destruir, que le vende pesos, le vende a los grandes pools de internet la comunicación por fibra óptica, se lo venden a los mayoristas, que extrañamente, ¿cuáles son esos que venden? El Grupo Clarín, el principal prestador de internet minorista que tiene el país. A ellos le venden en pesos y el grupo Clarín lo cobra en dólares a los abonados, haciendo pingues ganancias. Si este muchacho no alcanzándole con el beneficio a su amigo, aparte quiere que él le paguen doble indemnización y lo indemnicen para un puesto político. Realmente es la sin razón. Aparte acá me parece que se ve un poco también el entramado político de todo esto, Osvaldo, porque este señor Martínez ya había hecho algunas obras que no pasaron por el directorio, o sea, no fueron aprobadas, las hizo así, digamos, de forma unipersonal, como por ejemplo la construcción de un helipuerto que nunca fue usado. Pero cuando aparece ahora la denuncia de que este helipuerto fue construido por él, que no pasó por el directorio y que nunca fue usado, el viernes apareció un helicóptero de la Policía Federal como para decir, bueno, sí, se usó una vez acá por la Policía Federal. ¿Qué fue hacer la Policía Federal a la ciudad del ARSAT? No se sabe. Son tan burdos. Y este hombre ya viene trabajando con Mauricio Macri desde la época de Socma, ¿no? Desde la época donde ellos tenían Autolatina, que era Sebel, que construían los autos de, si no me equivoco, de Fiat y Peugeot, claro. Y que ya había tenido problemas, bueno, que después lo procesaron a Macri y lo condenaron y lo salvó la Corte Suprema Automática de Menem, ¿no? Por el contrabando de autos. Martínez ya viene de esa época. O sea, no es ningún caído en la política y si se quiere quedar no es justamente porque quiere trabajar, sino porque debe tener una buena tajada o por lo menos pasar informaciones a los grupos que son, digamos, competidores naturales de ARSAT, ¿no te parece, Osvaldo?
Sí, y podríamos aclarar que aparte no era idóneo, porque si había trabajado en industria automotriz. No es una persona idónea, como sí es Tonietti, el que fue factotum del ARSAT 1 y ARSAT 2, que son los primeros satélites de comunicación que fabrica un país del tercer mundo, ¿no? Un país en desarrollo. Y pusieron a alguien que no tenía antecedentes en esa rama. Habría que ver si él, cuando se fue del grupo Macri, recibió la misma indemnización que está pidiendo ahora de... Yo no te quiero decir nada, pero vos sabés que yo soy muy mal pensado. Entonces me parece que ahí no hubo, digamos, no es que lo sacaron de las empresas Macri y quedó el hombre en la calle, ¿no? Sino que fue a trabajar a la Secretaría de Modernización en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y después quedó trabajando cuando Macri fue el intendente de Buenos Aires, con él, ¿no? O sea que... estamos haciendo una especie como de puerta giratoria a la Argentina, tomando el modelo español, ¿viste? Salimos de la empresa privada, vamos al Estado, volvemos a la empresa privada, ¿viste? Está bueno, Y cuando estamos en la pública nos vamos pasando de diferentes empresas públicas, la costumbre que tuvo y que ha sido generoso en casos el gobierno macrista, ¿no? Con la retórica, como bien dijimos, privatista y de denostación de todo lo que sea estatal. Te diría que en esto, con el pensamiento que tienen ellos, para ellos indudablemente el Estado sí es bobo, ¿no? Si uno escucha cómo se lo toman ellos. Sí, es verdad, tenés toda la razón, Osvaldo. Bueno, ¿querés que escuchemos una canción, Osvaldo? ¿Qué vamos a escuchar, Ramiro? Bueno, vamos a escuchar una canción en español, pero que tiene un nombre en inglés, que si en inglés es algo así como Why Do You Eat? Es una canción que cantan Claudio Tadei y el Negro Rada. Vamos a escucharla. Estuve pensando lo que hiciste en mí. El daño es más fuerte de lo que pensás. Tu golpe en la cabeza me hizo mal. Me pregunto a dónde empujas y a dónde vas. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me hiciste esto a mí? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me hiciste esto a mí? Y los que saben la verdad son mis amigos, vos y yo. A mis amigos les cuento lo que pasó. Cada vez que hablo es siempre sobre vos, pero sé que nunca entenderán por qué jugaste sucio con mi corazón. Why do you do it? Why do you do it? That thing to me, to me, to me, to me. Yeah. Why do you do it? Why do you do that thing to me? Yeah. The only one who knows the truth, man, that's it in me and you. Want you? Pensando lo que hiciste en mí. El daño es más fuerte de lo que pensás. Tu golpe en la cabeza me hizo mal. Me pregunto a dónde empujas, hacia dónde vas. ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué me hiciste esto a mí? What do you do this to me? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué lo hiciste esto a mí? What do you do that to me? What do you do that to me? Yeah. Y los que saben la verdad son mis amigos, vos y yo. The only one who knows the truth, man, that's you, me and you.
Estás escuchando Café Mercosur. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica, no lo olvidemos nunca más. Somos Latinoamérica. Bueno, seguimos con el programa y vamos al tema de hoy, que tiene que ver con las marchas y contramarchas en las medidas de gobierno en Brasil y en Bolivia. Y de alguna manera esto también cierra con lo que hablamos en las dos primeras partes del programa, Osvaldo, porque tiene que ver también con una cuestión de lógica o de falta de lógica administrativa, ¿no? Y política, claro. Empezamos con Brasil, Osvaldo. A ver, dale, porque no habíamos hablado mucho del Bolsonaro nuestro de cada programa. Pero vamos a hablar bien de Bolsonaro. Vamos a empezar con una noticia, bueno. No es la sección, pero vamos a ponerlo como una noticia positiva, una adentro, Osvaldo. Pero una medida muy, pero muy buena. Esto lo hizo el día 28 del mes pasado. Destituyó al secretario ejecutivo de la Casa Civil, más o menos así, digamos, como el vice de la jefatura de gabinete, Osvaldo, como si fuera en un país parlamentario el vice del primer ministro, ¿viste? O sea, una figura de primera línea, ¿no? Importante. Y que en ese momento, estamos hablando de Vicente Santini, que en ese momento estaba reemplazando a Onyx Lorenzoni, que es realmente el verdadero ministro, superministro, que estaba de vacaciones en los Estados Unidos. Entonces, él era virtualmente la figura que tenía que hacer la articulación política, ¿no? Del gobierno de Bolsonaro. Y lo despidió, Osvaldo, lo destituyó. ¿Y sabes por qué lo destituyó? ¿Por qué, Ramiro? Este hombre se tomó un avión de la Fuerza Aérea Brasileña para viajar, él y tres más, de Brasil a Davos, y de Davos a la India, donde estaba Jair Bolsonaro. O sea, estos utilizan los aviones de la Fuerza Aérea como si fueran jets particulares. O sea, horrible, ¿no te parece, Osvaldo? Sí. ¿Eso qué sería, la parte buena o la parte mala de la noticia? No, esa es la parte buena, una actitud totalmente republicana. Según lo que dijo Bolsonaro, dijo que no era ilegal, pero sí completamente inmoral, ¿no? Y que después iba a hablar con Lorenzoni para ver qué medidas se podían tomar contra el funcionario. Esto ocurrió el día 28, o sea que nos sorprendió gratamente, Osvaldo, ¿no te parece? Sí. Pero después, ¿qué pasó, Ramiro? Bueno, después viene la contramarcha, digamos, ¿no? Resulta que menos de 48 horas después lo nombran asesor especial de la Secretaría Especial de Relación Externa al mismo funcionario, al mismo Vicente Santini, ¿no? Un cargo apenas inferior al que tenía dentro de la misma cartera, la Casa Civil se llama acá en Brasil, con un salario casi igual que el mismo, apenas 382 reales menos. O sea, pongámoslo así, lo que le darían de Bolsa Familia a una familia con 4 personas, nada más, ¿viste? O sea, una cosa bastante, el mismo salario prácticamente. Sí. O sea, ya que estábamos ¿cuántas pizzas serían, Ramiro, eso? A ver. Y en mi ciudad serían 8 pizzas. Pero 8 pizzas menos, bueno. Sí. Bueno, o sea, fue un chachás en la cola, diríamos, en realidad. Un chachás en la cola, porque este hombre, Vicente Santini, era muy, pero muy amigo de los hijos de Bolsonaro, ¿no? De Jair, digamos, de Eduardo y de Flavio. Era un hijo de un ex general, Vicente Santini, y era amigo de la infancia de los chicos. Pero bueno, ahí lo pusieron de nuevo en el cargo. Y los hijos salieron inmediatamente a decir que no tuvieron ninguna participación en el nuevo nombramiento y que no tuvieron nada que ver con esto. O sea, se ve que el espíritu republicano de Bolsonaro duró poco, ¿no? Sí, y le habrá dicho, no aclaren tanto a los hijos que están oscureciendo, no tenemos nada que ver. Sí, exactamente. Pero después, menos de 24 horas después, Osvaldo, dada la repercusión negativa que tuvo el hecho, Bolsonaro deja sin efecto este nombramiento y lo vuelven a destituir. Prefiero ser esa metamorfosis ambulante. Yo prefiero ser esa metamorfosis ambulante que tener aquella vieja opinión formada sobre todo. Que tener aquella vieja opinión formada sobre todo. Sí, Ramiro, y ese tema que nombra, renombra, vuelve a nombrar, deja de nombrar, ¿no tiene nada que ver con los 20 años de reducción del presupuesto, ese que habíamos hablado antes? No, yo calculo que es una cuestión más política, Osvaldo. Y acá yo voy a empezar a meterme. Primero, en chimentos periodísticos dicen que tanto la primera destitución como la segunda destitución fueron exigencias del sector más militar del gobierno.
una exigencia de los propios militares. Inclusive de Augusto Heleno, muchos lo indican como una de las personas que habría reaccionado contra el uso de los aviones de la Fuerza Aérea y haber pedido que lo destituyeran nuevamente o que dejaran sin efecto el nombramiento. Eso es lo que dicen algunos medios periodísticos, medio como que, como se dice, a boca pequeña, ¿no? Con la boca chiquitita, Sí. Pero también una cosa que a mí no me ha pasado por alto, pero esto corre por absoluta cuenta mía, Osvaldo, esto es mi especulación, que el verdadero ministro, Onyx Lorenzoni, que está en la cuerda floja, tanto así que le sacaron algunas atribuciones. Una de las atribuciones que tenía era la de los PPI, las asociaciones públicos de inversión, viste, que era más o menos algo como parecido a lo que había hecho el gobierno del Partido de los Trabajadores, las PPP, la parcería, ¿no? Estas asociaciones. ¿Qué era participación pública-privada o no? Exactamente, que después lo trae Macri en la Argentina. Y acá Bolsonaro hace más o menos lo mismo, pero le cambia el nombre. En lugar de PPP le pone PPI, ¿viste? La participación pública de inversiones, ¿viste? Que lo tenía este ministerio. Y se lo sacaron y se lo pasaron como pena. Ministerio de Economía. Yo lo habían penalizado con otras dos, sacándole 2 atribuciones más a este ministerio, inclusive la principal, que es la articulación política, que no la tiene más, ahora la tiene la Secretaría de Gobierno. Y estaba de vacaciones en los Estados Unidos y se había reunido con el monje negro de este gobierno, que es Olavo de Carvalho, que vive en los Estados Unidos. Y hay una guerra sorda por a ver quién manda dentro del gobierno, si es Olavo de Carvalho, que ha puesto muchos ministros, o los militares que apoyan a Bolsonaro. Entonces hay una guerra sorda entre ellos dos y posiblemente puede ser que este nombramiento haya sido una jugada de ajedrez entre Olavo de Carvalho y los militares. A ver quién es el que tiene más influencia en el gobierno de Bolsonaro. Pero eso ocurre exactamente, Osvaldo, por mi propia especulación, ¿eh? No, sí. No he visto que ninguna analista lo diga. Ninguna noticia. No. Ramiro, última pregunta que quisiera hacerte. Olavo de Carvalho, ¿qué es un nuevo? No lo había escuchado nunca lo habíamos nombrado. Lo habíamos nombrado, tenemos que dedicarle un programa especial. Lo habíamos nombrado 2 o 3 veces tangencialmente. Es un filósofo que era de izquierda, se ha convertido en un filósofo de derecha, que tiene blogs y ha sido el gran alimentador de todas las teorías de la conspiración y de alguna manera los terraplanistas acá en Brasil, y vive en los Estados Unidos y lo tienen como una especie de gurú. Inclusive Bolsonaro, por eso me acuerdo que lo habíamos nombrado, ¿no? Porque Bolsonaro salió a defenderlo un par de veces cuando los militares le pedían que se alejara de las influencias y que este hombre dejara de gobernar y dejara de imponer ministros. Inclusive el primer ministro de Educación, que era un colombiano, lo puso él, ¿no? O sea, hay muchos ministros, lo sugiere y Bolsonaro acá, que es la sugerencia, ¿viste? Y, sí. Y es una especie de monje negro, de poder tras la sombra. Tiene una influencia muy grande sobre los hijos de Bolsonaro, principalmente sobre Carlos Bolsonaro, y de alguna manera en toda la derecha de acá de Brasil, que alimenta las redes sociales y digitales. Y bueno, tendremos que dedicarle un programa, ha salido un libro muy interesante sobre él ahora, y es una figura muy, pero muy interesante, porque bueno, un bloguero, digamos, que gobierna, ¿no? Tiene gran parte del poder de un país como Brasil, ¿no? Aparte es un articulador político, ¿no? Porque hemos tenido, o sea, por ejemplo, qué sé yo, acá en la Argentina el gobierno de Macri también tenía su filósofo oficial, aunque no era un articulador político, lo tenía para que dijera, él escribiera los discursos, dijera un par de boludeces en los medios, pero aparte es un articulador político, según te escucho, Ramiro. Sí, es verdad, Osvaldo, sí. Bueno, yo calculo que puede haber una guerra sorda entre los militares y este hombre cuando se hace el nombramiento de este joven Vicentini. Onyx estaba en ese momento en los Estados Unidos reunido con Carvalho. Entonces, bueno, es una especulación, pero vamos y volvemos, ¿no? Sí, Ramiro, de todas maneras me quedó las ganas de que hagamos en un programa, volvamos a tocar la figura de Olavo de Carvalho, ¿eh? Sí. Sinceramente una figura extraña y que reúne esas condiciones de pensador, o parecería que piensa, no sé, y aparte que sea articulador político, no es una cuestión, y que sea capaz de influenciar de Estados Unidos en el gobierno de Brasil. Realmente una cosa que habría que tratarla mejor, me parece. Se lo debemos a nuestros escuchas, tenés razón, Osvaldo. Y vamos a escuchar una canción, ¿qué te parece, Osvaldo?
Dale, ¿qué vamos a escuchar? Mira, ya que estábamos escuchando estas marchas y contramarchas, te propongo que nos vayamos al año 1972 y escuchemos un tema de un cantante mítico acá de Brasil, de Raúl Seixas, que se llama Metamorfosis Ambulante. Vamos. Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror, lhe faço amor. Eu sou um ator. É chato chegar a um objetivo num instante. Eu quero viver nessa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror, lhe faço amor. Eu sou um ator. Eu podes dizer aquilo tudo que eu lhe disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada. Bueno, Osvaldo, después de escucharlo a Raúl Seixas y la metamorfosis ambulante, donde prefiero ser la metamorfosis ambulante a tener una opinión formada de todas las cosas, dice el estribillo de la canción, y parece que el gobierno boliviano también prefiere ser una metamorfosis ambulante a tener alguna opinión formada sobre algo, ¿no? Porque también nos ha dado marchas y contramarchas, pero lo que pasa es que ha sido un poco más grave porque se ha metido ya con el derecho internacional de alguna manera, ¿no? Tiene que ver con Navarro y Dorado, que eran dos exministros que tenían salvoconductos para ir a México, dados por el propio gobierno, se los había entregado el gobierno, Osvaldo, y cuando iban a embarcarse con destino a México, los meten presos. Pero si tenían salvoconducto del gobierno, ¿cómo puede ser que los metan presos? Hasta en la época de la guerra se respeta eso. Nunca, jamás ocurrió eso, ni siquiera en las peores dictaduras, Osvaldo. O sea, una verdadera locura. Según la publicación del medio español
OK Diario, que estuvo en el lugar cuando notician este hecho. Mirá cómo lo titulan, dice así: detenidos 2 ministros de Evo Morales, testigos de la financiación de Podemos cuando huían de Bolivia. O sea, qué tergiversación de la realidad, ¿no? ¿Huían o estaban asilados políticos y tenían un salvoconducto? Es interesantísimo cómo los medios de comunicación intentan transformar la realidad. ¿Crees que escuchemos cómo fue el momento en el cual a ellos los meten presos? Dale, a ver, Ramiro. ¿Qué tal, exministro? ¿Cómo está? ¿Por qué huyen de Bolivia? No, por favor. ¿Cuánto dinero le han pagado a Podemos? ¿Cuáles son las pruebas de la financiación de Podemos? Evo Morales dijo que quien huía de Bolivia era un delincuente confeso. ¿Usted es un delincuente confeso? A ver, ¿cuánto dinero le han pagado al partido político Podemos? ¿Por qué huye de Bolivia? No puede entrar. ¿Es usted un delincuente, como dice Evo Morales? ¿Por qué recurrieron al fraude electoral para las pasadas elecciones? Fuera, verbo, no. Tienen que hacer cumplir la ley. En territorio boliviano. Llévelo. Al vehículo. Bueno, Osvaldo, acá yo quiero destacar 2 cosas. Primero, las últimas frases de las autoridades bolivianas, diciendo, esto es territorio boliviano. Sí, es territorio boliviano. Y están con un salvoconducto entregado por el gobierno boliviano. ¿Se aplicaría la ley boliviana al territorio boliviano? ¿Tiene un salvoconducto? Podrían salir tranquilamente, o sea, más se metió. Pero esto, viste que es la excusa de siempre, ¿no? Tenemos que hacer cumplir la ley, Bueno, ¿qué ley? O sea, siempre la policía dice lo mismo, ¿no? Vaya preso que tenemos que hacer cumplir la ley. Bueno, pero ¿qué ley? Y todavía la otra oficial de la policía decía, no, tiene que hacer cumplir la ley. Sí, la ley dice que internacional, que cuando dan un salvoconducto tiene que ser respetado por todos los países y listo. Esa es la primera. Ramiro, ¿esto quedó grabado porque le estaban haciendo un reportaje de España? No. ¿Cómo sabía esta gente de España que a esa hora iban a llevar presos a estos 2 exministros? Es realmente interesantísimo. O sea, la UFO era el más puro estilo. Ya le mandaron a esa hora de la mañana, estamos hablando de las 5 horas de la madrugada, era de noche, Osvaldo. No solamente este grupo sí. OK Diario, que es absolutamente anti Podemos y anti-gobierno Sánchez, es pro-Vox. Vox es un partido de extrema derecha de España. Sí, y vos fíjate las preguntas que hacía el periodista de OK Diario, que era el mismo. ¿Cuánto le han pagado a Podemos? ¿Ustedes le han pagado la campaña a Podemos? Diga usted es un delincuente, usted es un... ¿Qué amarillismo? Sí, por eso te Osvaldo. preguntaba si no le estaba haciendo un reportaje a un medio español, porque decía eso, ¿no? Usted, Podemos, insistía. Evidentemente era muy contrario a Podemos el periodista. De OK Diario, que uno entra en esa página, OK Diario, se escribe OK Diario, todo junto, y es totalmente contrario, todo, impresionante. Y a favor, en contra del gobierno de los independentistas de Cataluña, y de ETA, y de todo, ¿viste? O sea, realmente una posición terrible, ¿no? Por eso me pareció interesante poner el audio para ver estas 2 cosas. Cómo metieron la pata institucionalmente en nombre de las instituciones. Estamos en Estado boliviano y tenemos que respetar la ley boliviana, cuando estaban violando la ley boliviana e internacional. Y esta cobertura de estos medios de comunicación independientes, ¿no, Osvaldo? Con muchas comillas. Después, claro que esto tuvieron que dejarlo volver atrás, ¿no, Osvaldo? Porque esto era una payasada. El gobierno mexicano puso el grito en el cielo, la comunidad internacional puso el grito en el cielo, y en menos de 2 días tuvieron que dejar sin efecto estas medidas, y salió un comunicado del gobierno de Bolivia, ¿no? Con la autoproclamada Áñez, que dice que el gobierno constitucional de Bolivia informa que otorgó salvoconductos para César Novarro y Pedro Damián Dorado el miércoles 29 a las 13 horas y comprometió la fe del Estado en estas determinaciones y la cumplirá. Mirá vos. Te prefiero ser esa metamorfosis ambulante que tener aquella vieja opinión formada sobre todo, que tener aquella vieja opinión formada sobre todo. El gobierno respeta la independencia de poderes, dice el comunicado, y de las instituciones encargadas de la administración de la justicia.
Sin embargo, en este caso... Sin embargo, en este caso, lamentamos la descoordinación producida entre la Policía Nacional y el Ministerio Público que generó confusión. O sea, los tipos tuvieron en cana, Osvaldo, tuvieron privado de la libertad incomunicado. Pero Ramiro, fue una descoordinación. Y que generó apenas confusión. No fue algo adrede. Claro, que generó confusión. No, realmente, si es que no está en juego la libertad de las personas, muy barrilla todas estas cosas, ¿no? Sí, absolutamente. Que un gobierno, sin aclarar que se autoproclamó ni nada, un gobierno que tenga que hacer un comunicado de este tenor, realmente es más cercano a un desgobierno que a un gobierno. Sí, totalmente. Y a eso nosotros tenemos que ponerlo en contexto, Osvaldo, porque un día antes, para presentar la lista para las elecciones que se van a realizar, la metieron presa. Y 3 días antes, al que era el candidato del MAS, que estaba en Argentina, cuando desembarca en el aeropuerto, le viene a presentarse por un delito que se le informará en su determinado momento. O sea, una persecución contra los opositores. Y después a esta joven, que era la abogada apoderada del MAS y que llevaba todos los papeles de Evo Morales, porque Evo Morales posiblemente iba a presentarse, creo que a diputado nacional. Estamos hablando de Patricia Hermosa, la mete en presa por sedición y terrorismo, por el solo hecho de ser la abogada de Evo Morales. Cómo ensucian todo el panorama electoral, Osvaldo. Es un poco lo que decíamos nosotros en el programa anterior. Esta gente se está dividiendo, no tienen un candidato ni siquiera que los representa a todos, por el momento ya hay 4 candidaturas, mientras que el movimiento al socialismo tiene una sola. Entonces yo no sé si va a haber elecciones en Bolivia, lamentablemente, porque yo creo que ellos no han dado el golpe para 7 meses después entregar el gobierno nuevamente. Yo te digo la verdad, me parece que Bolivia va a ser un tema que lo vamos a tener que seguir muy de cerca, como el mundo lo está siguiendo muy de cerca, porque yo espero mucho equivocarme, pero creo que no va a tener un desenlace muy feliz. No, yo tampoco, yo no creo que ellos se vayan a dejar acceder al gobierno de esta manera inconstitucional, y no lo hicieron para dejar de hacerlo en 7 meses, ¿no? Indudablemente yo creo que están preparando la cuestión para que ellos continúen en el gobierno. En ese sentido coincido con vos, Ramiro, esperemos equivocarme. Sí, pero yo creo que tanto lo que le han hecho a esta chica Patricia Hermosa como lo que le han hecho a estos 2 ex ministros de Evo Morales que estaban protegidos en la embajada mexicana, que si dicho sea de paso, la acercaron varias veces y la quisieron desalojar porque se le había vencido supuestamente el contrato de alquiler que tenían y la dueña dice que no se lo renovaría, pero bueno, mientras están las autoridades de territorio mexicano, una embajada, Osvaldo. Sí, una embajada, violable, no se puede ingresar a una embajada. Primero intentaron eso, no lo consiguieron, después le dan los salvoconductos y no le respetan los salvoconductos, y cuando realmente la cosa se pone seria y la comunidad internacional empieza a ver lo que está ocurriendo, porque estas ya no son meras especulaciones o informaciones de un periodista, bueno, ya creo que dejaban al desnudo lo que es el régimen que ha empezado a gobernar con el derrocamiento de Evo Morales, y bueno, ya era too much, ¿no? O sea, ya era demasiado, me parece. Sí. Vamos a ver cómo se siguen aconteciendo los hechos, ¿no? A ver. Mira, nunca tuve tantas ganas de equivocarme, nunca tuve tantas ganas de equivocarme como ahora. Voy a festejar mucho decir me equivoqué. Sí, que si no es así. Bueno, dejamos por aquí entonces, Osvaldo. Bueno, Ramiro. Recordamos que ahora tenemos un número de WhatsApp. Bueno, que pueden mandarnos mensajes al 0054 911 5644 78 57. Repitiendo, 0054 911 56 44 78 57. Y también pueden encontrarnos en las redes sociales, ¿no es verdad, Osvaldo? Sí, como Café Mercosur, Twitter y Facebook. Y visitar nuestra página www.cafemercosur.com. Un abrazo, Osvaldo, hasta la próxima. Hasta la próxima, Ramiro.